Hola, chiquillos, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Hola. Qué bueno. Me falta la 9 nomás. Son 8 ustedes, ¿cierto? Sí. Esperamos un minutito a la Monse y empezamos. ¿Cómo le ha ido? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Están bien todos? Sí, Sí, sí. Bien. Tenemos un minutito a ver si llega la Monse y empezamos. Bueno, como les había dicho anteriormente en la clase del martes, vamos a empezar ahora a repasar los contenidos del género lírico, que ya vimos de todas maneras, pero vamos a hacer un resumen para ver los contenidos principales. Hoy día vamos a ver algunos conceptos importantes y la próxima semana nos vamos a dedicar a ver las figuras literarias que para estudiar las que nos piden para el examen, porque existen como 1000 figuras literarias que se pueden usar y no hemos estudiado todas las que aparecen ahí en el temario, que todavía no les mando, disculpen, se los voy a mandar al tiro. Esto se los voy a mandar ahora mientras espero a ver si llega la Monse. Un momento. Se lo estoy mandando ahora. Bien, ahí lo tiene. Vamos a empezar entonces con la clase de resumen. Cualquier duda que tengan me avisan y me escriben. Bueno, el género lírico, como ya supongo que saben, es uno de los 3 géneros literarios que fueron creados en la antigua Grecia y que se mantienen hasta el día de hoy. ¿Ya? La humanidad en verdad ha estado escribiendo desde que puede escribir, ha estado tratando de expresar emociones o sentimientos a través de la literatura, a través del arte, de la escultura, etcétera, distintas expresiones artísticas, la música también. ¿Ya? Sin embargo, en Grecia fue cuando como que le pusieron nombre, digamos. Una persona se puso a pensar, a organizar los textos que existían hasta el momento, y uno de esos tipos que descubrió era la poesía y el género lírico, que tiene su expresión principalmente en poemas, o por muchos, muchos años los poemas fueron la principal expresión. Ahora hay distintas formas, se ha mezclado más con la imagen también, o se ha desarmado un poco la estructura que tenían, pero siguen siendo los poemas como la principal representación del género lírico, ¿ya? Y lo que los separa de las demás cosas en cuanto a contenido es que buscan expresar emociones y pensamientos de una persona. En un género narrativo, por ejemplo, en un texto narrativo igual se pueden expresar emociones. Sin embargo, este es como el género por excelencia que busca expresar estas emociones y sentimientos de una persona, su subjetividad, lo que piensa, lo que siente, etc. ¿Ya? Entonces, en Grecia, en el siglo V a.C., este señor que se llama Aristóteles fue el que creó el Arte Poética, se llama, que es un libro donde él clasifica los distintos tipos literarios
y nos muestra el teatro, el género lírico y el género narrativo, como las expresiones de la literatura en general. ¿Ya? Entonces el lírico es sobre las expresiones de emociones y sentimientos, y los poemas son su principal representante. Ya, bueno, el origen tiene que ver con, se le llama lírico, género lírico, porque al principio los poemas se transmitían oralmente, ¿ya? La expresión oral era la más importante porque la mayoría de la gente en Grecia, si ustedes se pueden imaginar, no sabía escribir ni leer, ¿ya? Eso era solamente para los más altos cargos, los más nobles, las personas de la familia con más dinero tenían la posibilidad de aprender a hacer eso, los demás nadie. Ya, por lo tanto, para expandir los poemas o demostrarlos, se hacía oralmente y se acompañaba de una lira, ya que este instrumento que se ve acá al lado, que es como una especie de arpa pequeñita, ¿ya? Para darle sonoridad, ritmo, ¿ya? Y también se apoyaba en la rima, por lo tanto era más fácil memorizar estas cosas, porque un texto narrativo es más difícil de memorizar que un poema que tiene un ritmo, ¿ya? Como en el rap o en el hip hop también tienen cierto ritmo y es más fácil memorizárselo a partir de esa sonoridad. ¿Ya? Entonces el lírico viene a partir de este instrumento que se llama lira. Los principales elementos en cuanto a estructura de un poema ya son el verso, que es cada línea de un poema, la estrofa, que es un conjunto de versos, que ya lo hemos visto, me imagino que eso ya lo saben, y las rimas, que en el fondo es la repetición de un sonido en la última palabra de cada verso. Ya no es necesario que todos los versos tengan una rima, puedes irse saltando, puede ser el primero y el cuarto, después ¿ya? Así. Pero la idea es la repetición de sonido al final de cada verso o de unos cuantos versos, y puede ser asonante o consonante. ¿Ya? ¿Cuáles son las rimas consonantes? Son aquellas que repiten todas las letras o todos los sonidos a partir de la última sílaba tónica. ¿Ya? Entonces se repiten tanto las vocales como las consonantes. La sílaba tónica es donde se marca la voz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la palabra flores, ¿ya? Es flores, se marca en la O, ¿ya? Por eso desde ahí tiene que repetirse todos los sonidos. Amores es lo mismo. ¿Ya? Y se repiten tanto vocales, ¿cierto? La O y la E, como las consonantes, la R y la S. Lo mismo pasa en palma y alma, ¿ya? ¿Desde dónde está la sílaba tónica? Palma, desde la primera, en la A. Y alma es lo mismo, alba, ¿ya? Se marca en la A. En cambio, las asonantes se repiten solo las vocales a partir de la última sílaba tónica, ¿ya? Primavera, ahí se marca. Desde ahí en adelante tienen que repetirse las vocales. Rueca, ya se repite la E y la A, pero las consonantes son distintas, la R y la C obviamente no son iguales, ¿ya? Niño y vivo, lo mismo. Se repite la I y la O, pero no la ñ y la V. ¿Ya? Esa es la diferencia. Para recordarla es cosa de usar un poco la lógica, ya esta se llama consonante, por lo tanto deberían repetirse también las consonantes de la palabra. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. No, tía. Ya. Entonces esto es como lo más básico de un poema clásico, ¿ya? También la rima y los versos y las estrofas no son necesarios dentro del género lírico, es como con lo que empezó y que fue muy tradicional durante mucho tiempo, pero ahora existen otros tipos de textos que desde las vanguardias que vimos un poco en octavo, que tratan de romper con los esquemas, ya ahí como que trataban de romper, ya no usaban rima, la estructura de los poemas no estaba tan definida, los versos y las estrofas tampoco, hay gente que escribe como en párrafos, así como en un cuento, pero la intención detrás también es expresar emociones y sentimientos, por lo tanto se considera dentro del género lírico. ¿Ya? Entonces, esto es como una estructura básica, pero que no es necesario que exista para el contexto se considere dentro de este género. Pero igual hay que entender lo básico para después ir
entendiendo por qué lo otro es un cambio o una ruptura. Ya, también el lenguaje figurado es muy importante dentro del género lírico. Se usa de todas maneras en el lenguaje cotidiano, cuando nosotros hablamos también usamos lenguaje figurado, o en un cuento también puede existir, pero la poesía es muy, muy importante, ¿ya? Porque es un lenguaje que busca ser interpretado. Ya no es el lenguaje común y corriente, no hay que entenderlo literalmente, sino que debe ser interpretado. Entonces, poesía se usa mucho porque para expresar sentimientos y emociones a veces como que tienes que crear imágenes un poco más poderosas, tratar de expresar sentimientos de una forma mucho más potente o buscar la belleza también, que la poesía tiene mucho que ver con la búsqueda de belleza en el lenguaje o de imágenes bellas. ¿Ya? Entonces se usa principalmente para que sea más expresivo el lenguaje. Ya, por ejemplo, tengo un vacío en mi interior. Ya, obviamente no quiere decir que esté vacía por dentro, literalmente, sino que se siente algo así por la tristeza o lo que sea. O mi corazón explotó en 1000 pedazos. ¿Ya? Lenguaje figurado porque no es real que explotó, pero se sintió como eso, probablemente. ¿Se entiende el lenguaje figurado? Yes. ¿Seguros? Ninguna duda. Sí, ninguna duda. ¿Qué fue eso? Soy un gallo. Perdón, tía. No se preocupe. Está bien. Ya, los conceptos básicos entonces también lo hemos visto. Estos conceptos tienen que ver más con analizar los poemas. ¿Ya? Yo pienso que la poesía en verdad no tiene por qué ser analizada de esta forma. Ya la poesía como que en realidad, bueno, es un poco elitista porque generalmente ha sido escrita por gente como de plata y con estudios, por lo tanto no es tan cercana, de repente cuesta entender los poemas, ya lo que quiso decir un poeta. Pero creo que la poesía tiene que ver mucho con las emociones y los sentimientos, por lo tanto tratar de analizarla de esta forma no tiene tanto sentido en mi cabeza. ¿Ya? Sin embargo, esto sí se lo pueden preguntar en su examen, así que lo tengo que estudiar de esta forma. Ya pueden ponerle un trozo de un poema y ponerle quién es el hablante lírico. ¿Ya? Entonces vamos a ver los conceptos básicos. El hablante lírico es como el símil del narrador en poesía. Ya es como la voz ficticia que habla a través del poema. Por lo tanto, nunca es el poeta. Ya a pesar de que no digan quién es este hablante lírico, no, si pongo un poema de Pablo Neruda y les preguntan quién es el hablante lírico, nunca tienen que decir Pablo Neruda. Ya él es el poeta. Aunque no diga específicamente quién es este hablante lírico, pueden decir un hombre triste o qué sé yo. ¿Ya? Es una voz. ¿Por qué? Por lo mismo que el narrador, porque en el fondo el hablante lírico nos da la oportunidad de posicionarnos de cualquier punto de vista. ¿Ya? Yo puedo escribir un poema como si fuera un árbol, puedo escribir un poema como que fuera el cielo nocturno, qué sé yo. ¿Ya? O un hombre viejo o un niño, ¿ya? Me puedo posicionar desde cualquier punto de vista, por lo tanto no puede ser igual el hablante lírico que el poeta. Además, en literatura, tanto en cuentos como en poesía, como en las obras de teatro, se considera siempre que es ficción. ¿Ya? Entonces puedo yo inventarme una historia y escribirla, por lo tanto no es necesario que sea yo la que esté escribiendo ese poema, sino que es una voz de alguien que vivió eso. Por ejemplo, si yo quiero hablar de, qué sé yo, un amor perdido y me invento una historia súper dramática al respecto y quizás yo no he vivido eso, ¿ya? Pero quería contar esa historia o escribir ese poema. Entonces el hablante lírico no soy yo la poeta, sino que es una voz ficticia que inventé para contar esta historia, o sea, perdón, expresar esta emoción en este caso. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces nunca tiene que ser igual que el poeta, eso se entiende. Sí. Gracias. Sí. Muy amables. ¿Ya? También tenemos el motivo y el objeto lírico. Tiene que ver con de qué se trata el poema. El motivo es como hablar del tema, de qué estamos hablando. Por ejemplo, en el mismo ejemplo, si yo estoy escribiendo sobre un amor que perdí en el pasado, qué sé yo, una persona que yo amaba y se fue y me abandonó, qué sé yo. Mi motivo lírico sería el abandono de un amor, ¿ya? O el amor perdido.
el motivo, el tema, es como algo que no se puede, intangible, pero que es lo que se transmite a través del poema, ¿ya? ¿De qué se trata, en el fondo? Y el objeto lírico es la situación, objeto o persona que inspira mi poema. En este caso sería esta persona que me dejó o que se fue o que perdí de alguna forma. ¿Ya? Entonces el objeto es lo que me inspira a escribir, que puede ser un objeto, como Neruda que escribe muchas odas sobre distintas cosas, oda a la cebolla, oda al mar, ¿ya? Que ahí es muy evidente cuál es el objeto lírico. O puedo escribirle una al cielo y el cielo es mi objeto lírico, ¿ya? Entonces el objeto es lo que me inspira y el motivo es de qué se trata. Porque yo puedo escribir sobre el cielo, puedo escribir con rabia, puedo escribir, o sea, como odio a las divinidades, qué sé yo. O un amor, puedo escribir sobre una persona y puede ser un poema que trate de algo bueno o de algo malo. Entonces el motivo lírico es como de qué se trata. Y el temple de ánimo finalmente son las sensaciones o emociones que se transmiten a través del poema. Es decir, puede ser tristeza, alegría, amor, odio, venganza, no sé, cualquiera de las emociones que se esté transmitiendo a través de estos poemas. ¿Están claros estos conceptos? Yes. Sí, tía. Ya, seguros. Oiga, tía, ¿se pueden colocar emoji? No sabía eso. ¿Dónde se ponen emoji? Cuando, por ejemplo, a ver, ahora voy a colocar un. Abajito, sale. Ay, pero qué Que no los veo todos yo cuando estoy haciendo las clases. Estoy viendo a la Monse, a Cristian y a Juan. los mejores del colegio. Sí, yo los elegí a ellos porque, mentira, Exactamente. salieron al azar. Qué Yo lindo tu siempre salgo gatito. en la pantalla principal. Es que eres muy importante para todos nosotros, Juan. Por eso te elegimos. Normal, Entre todos los profesores votamos a quién podemos poner ahí. Y dijimos Juan, obvio que el Juan. normal. ¿Quién no me querría poner en primera pantalla? No se me puede ocurrir. No sé, yo no. ¿Ya? Entonces, eso con esos conceptos, siguiendo las actitudes líricas. También las vimos en una clase, aunque no estuvieron todas en esa clase, porque fue antes de que los retaran que tenían que venir todas a clase. Pero las actitudes líricas tienen que ver con la forma en la que el poeta va a expresar las emociones que tiene, ¿ya? Se sitúa en una posición respecto al objeto o sujeto lírico, y esto le llamamos una actitud. ¿Qué quiere decir? En el fondo, todos los poemas se tratan principalmente de expresar la interioridad o la subjetividad de la persona que lo está escribiendo. ¿Ya? Sin embargo, podemos dividirlos en tres actitudes o tres formas más específicas de contar un poema. A mí realmente estas categorías no las comparto, ya no encuentro que tenga mucho sentido separar los poemas de esta forma. Sin embargo, nuevamente, en el examen sí puede que se los pregunten, así que lo vamos a estudiar de esta manera. Siento que es una división muy arbitraria, como que no tiene mucho sentido, porque a veces uno escribe y no, cuando uno escribe un poema no se pone a pensar, ya, ¿qué actitud lírica voy a tener para este poema? Ya, sino que estás escribiendo, se supone, desde tu interioridad y tratando de expresar sentimientos y emociones, y no tratas de caber en estas categorías necesariamente. Pero, bueno, es un análisis que se hizo para ayudar a organizar un poco la poesía. Ya, entonces, existen tres actitudes. La enunciativa, traten de memorizar estos nombres, estos no tienen tanto sentido o quizás no se van a entender tanto como para entenderlos por lógica solamente, así que estos sí traten de memorizarlo. Ya, porque los demás todos se pueden sacar un poquito por lógica si es que no se acuerdan específicamente, pero estos quizás no. Ya, enunciativa es expresar hechos o situaciones y demostrar su sentir hacia estos hechos o situaciones. Entonces, este es un poco más narrativo, ¿ya? Dentro de la poesía, como que trata de contarte un poco más una historia, describe más, puede describir más a la persona o a un objeto o a una situación en general. Entonces, como que no está, es lo más similar al género narrativo dentro de la poesía, como que tratan de contarnos sobre algo o sobre alguien y es mucho más detallista en ese aspecto. El carmínico o de la canción, ya es como lo que más podremos entender como un poema
en sí, como que trata de expresar las emociones y sentimientos, y eso es lo más fuerte que se demuestra dentro de este tipo de poesía. Y la otra actitud, la última, es apostrófica, ¿ya? Donde el poeta, perdón, el hablante lírico, se dirige directamente al objeto o sujeto lírico, ya como si estuviera hablando frente a él. Entonces le dice como tú, ¿qué tanto? Tú, talala, tú. Como que le habla directamente a alguien, como que le estuvieran hablando frente a frente a la persona o al objeto del que están hablando. Vamos a ver ahora unos ejemplos, a ver si queda un poco más claro este asunto. Ya la actitud enunciativa, por ejemplo. Este es un poema de Rubén Darío, que es un poeta muy importante latinoamericano, medio fome, pero importante. Ya, el cisne en la sombra parece de nieve. Su pico es de ámbar, del alba al trasluz, el suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. ¿Ya? Entonces aquí, si se fijan, está hablando de un cisne. ¿Ya? Entonces esto es enunciativo porque está más bien describiendo algo. Igual está expresando emociones, como que le pone figuras o cosas bellas para tratar de describir y que sea parte del género lírico. No está contando una historia tampoco, pero sí está describiendo algo que está observando o de lo que él está hablando. Ya una descripción general. También hay hartos poemas que hablan como de la naturaleza, por ejemplo. Esos generalmente son enunciativos. O si van a hablar de una guerra, de una batalla, también existen poemas sobre, o de la revolución, qué sé yo. Existen poemas que hablan sobre eso y también podrían formar parte de esta actitud enunciativa. Ahora, Carmínica de la canción, tengo miedo, tengo miedo. Ya de Pablo Neruda, dice, tengo miedo, la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Ya entonces aquí no está describiendo una situación real, por eso no es enunciativo, sino que lo que más destaca es la actitud de él de transmitir este miedo que siente, de mostrar su interioridad, de hablar de algo. Los poemas de amor generalmente son de actitud carmínica también, pero puse este porque no es necesario que sea de amor, ya existen muchos tipos de poemas que igual buscan expresar sentimientos o la interioridad de un poeta. Ya entonces en este, que es bastante triste, que está asustado, se siente solo, ¿cierto? La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Ya suena una cosa terrible dentro de todo. Entonces lo que trata de hacer esta actitud es demostrar principalmente lo que están sintiendo y emociones fuertes dentro de los poetas o del hablante lírico en este caso. ¿Ya? Y finalmente la actitud apostrófica, este es un poema que se llama Botella al mar de Jorge Tellier, un escritor chileno también, menos conocido que Neruda, pero bastante bueno. Y ahí dice, y aquí se está dirigiendo a un tú, ¿ya? Desde ahí parte el poema y por eso es apostrófico, porque está como apelando a alguien, a la persona a la que le está hablando. Y tú quieres oír y tú quieres entender, y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo no es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar, es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos. ¿Ya? Entonces en este poema él está apelando directamente a la persona a la que le está hablando en el poema, por eso es apóstrofe. ¿Se entiende un poquito eso de las actitudes? Sí, ¿Seguros? Sí, tía. Ya. Seguramente sí. los ejemplos, o si les preguntan algo en el examen, van a ser bastante evidentes, ¿ya? Como que hay muchos poemas que cuesta definir dentro de estas categorías, por eso les digo que es como que no son tan claras en mi opinión. Sin embargo, probablemente dentro de la prueba les van a poner algunas cosas súper evidentes, como textos muy de expresar emociones, o muy que diga tú, entonces van a saber que es apostrófica, o muy describiendo la naturaleza o algo así que va a ser enunciativo. Ya, nos vamos a quedar con esos conceptos por hoy día porque no quise poner todo de una, porque pensé que me iba a demorar más, pero no me demoré tanto. Pero quería que viéramos este poema de Mario Benedetti y tratáramos de analizarlo según los conceptos que vimos. Esto también se lo voy a poner en la guía de la próxima semana. El martes vamos a terminar de pasar esto y debería subirle la guía ese mismo día para que para el viernes la podamos revisar. ¿Ya? Bueno, este poema se llama No te salves.
de Mario Benedetti, que es un escritor uruguayo muy conocido, ¿ya? Es como el que más conoce la gente al principio, es bastante simple su literatura, pero bonita, a mí me gusta por lo menos. El próximo año vamos a leer un libro de él, que también escribe narrativa, no solo poesía. Bueno, se llama No te salves. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pesa todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora, y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. ¿Ya? Entonces, sí, es bonito y pues me encuentro. A mí me gustaba cuando era chica, por eso lo puse. Pero bueno. Por ejemplo, este es un poema clásico en cuanto a estructura, tiene versos, ¿cierto? Y estrofas. Aquí no se notan las estrofas y lamentablemente no me fijé en copiarlo bien con los espacios, como que quedaron todos juntos, parece como que fuera una pura estrofa. Ya son como dos, porque aquí como los separé no se nota, pero eran dos estrofas. ¿Ya? Y tiene versos. ¿Tiene rima este poema, creen ustedes? Mírenlo ahí. Ya. ¿Tiene o no tiene rimas, creen ustedes? En algunas partes, yo creo que sí. Sí, en En algunas algunas partes partes. tiene. Camino tranquilo. No, pues ahí me dice, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo. No, Sí, pero por camino ejemplo, y las abajo rimas no dice tienen por tranquilo. qué estar juntas, ¿ya? Puede haber una rima como que se repita en la primera parte de cada 4 versos se repita una rima. O pueden ser mezcladas, como aquí, acá, aquí, acá. ¿Ya? Por ejemplo, claro, tranquilo, juicios, camino, todas son rimas asonantes que terminan en I-O. Sí, ¿Ya? pero cambia la letra del médico. Claro. No se repiten las consonantes, sino que solo las vocales. Eso se llama rima asonante. ¿Ya? Sueño y tiempo también riman asonante. ¿Ya? E-O. ¿Ya? Entonces sí tiene rima. En este caso, ¿quién sería el hablante lírico? ¿Creen ustedes? ¿Cuál es la voz que escribe en el poema? ¿Cómo, tía? Ya, es que en el examen, por ejemplo, les pueden poner una parte de un poema y preguntarle quién es el hablante lírico en este poema. Ya, aquí, ahí les digo que no tienen que decir que es Mario Benedetti, ya, él es el poeta. Pero el hablante lírico en este caso es una voz masculina, probablemente, no sé si se entiende el tiro que es masculina en realidad. No te quedes conmigo, podría ser una mujer también. En ninguna parte marca el género. Puede ser una persona enamorada o una persona hablando de amor, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si le preguntan quién es el hablante lírico, nunca tienen que decir Mario Benedetti, sino que una voz de hombre o una voz enamorada o qué sé yo. ¿Ya? En este caso, ¿cuál sería la actitud lírica, creen ustedes? ¿Es enunciativo, está contando una historia o describiendo un lugar? ¿Es carmínico, está expresando emociones? Sí, siempre van a expresar Está emociones, ¿ya? expresando Carmínico. emociones. Expresando como sentimiento. Sí, pero en todos los poemas va a expresar sentimientos, solamente que el carmínico es mucho más evidente. Pero en este caso sería una actitud apostrófica, porque le está hablando directamente a la persona. Ya le dice, no te salves, no hagas esto, y si lo haces, bla, bla, bla. Le está hablando directamente a un tú. Ya no está contando de su amor sobre esta mujer o hombre o lo que sea, sino que está hablándole directamente. Ya la actitud apostrófica de eso se trata, como este poema. Ya le dice, no te salves, no te quedes, es como que estuviera al frente de él y él está hablando. ¿Ya? Entonces en eso tienen que fijarse porque puede que se entiendan los conceptos así como a la rápida, pero tienen que tratar de
analizarlo en poesía. De todas maneras lo vamos a revisar en la guía para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Pero tienen que fijarse en esas cosas. Si le habla directamente es apostrófico, ¿ya? A pesar de que está expresando emociones, porque todos los poemas expresan emociones o sentimientos, ¿ya? En el carmínico tiene que ser aún más evidente. Pero en este caso es apostrófico, ¿ya? Entonces eso, y también les pueden preguntar cuál es el motivo, quizás como una increpación sobre el amor, porque en el fondo le está diciendo como que tiene que jugarse la vida y no estar así como viviendo apagadamente, dormir sin sueño, hacer como las cosas por hacerlas nomás, y si lo hace, entonces que no se quede con él, no en este caso. ¿Ya? Bueno, eso, entonces en el examen les pueden poner fragmentos, no le van a poner poemas enteros, le van a poner un fragmento, 4 versos a lo más, y les van a preguntar distintas cosas sobre eso. Pueden preguntarle sobre todos estos conceptos que hemos estudiado, les pueden preguntar cuál es el motivo lírico. De todas maneras, como les digo, en un examen generalmente son textos súper evidentes, ya son simples, no son como cosas que te quedes pensando, ¿cuál será el motivo lírico? ¿Será una guerra? ¿Será cuál? No, seguramente va a ser súper claro, pero tienen que entender los conceptos para poder aplicarlo en ese caso. ¿Ya? También me faltó aquí, es objeto o sujeto lírico. ¿Ya? Objeto es cuando es algo inanimado, puede ser un lugar, una montaña, una cebolla, lo que sea, y sujeto es cuando es una persona. ¿Ya? Me faltó poner ahí. Pero es lo mismo, es de quién te está inspirando. Sujeto es cuando es alguien vivo, una persona o un animal, y objeto es cuando es un ser inanimado. Pero esa es la única diferencia. ¿Ya? ¿Alguna duda con todo esto? No, tía. Ya. Igual Ninguna duda. en la guía traten de pensarlo bien, de analizarlo con calma y a ver si resulta bien y podemos quedarnos tranquilos con esta parte. Entonces, como les digo, el martes vamos a terminar de pasar estos conceptos, vamos a ver las figuras literarias, que son eso como la hipérbole, que es la exageración, la metáfora. Son varias que tenemos que ver, que aparecen ahí en su temario que les mandé recién al mail. Y después el viernes, o sea, ese mismo día, el martes, les voy a mandar la guía para que la tengan lista para el viernes, así que háganla al tiro si pueden ese día o al otro día, pero háganla. ¿Con nota? No, si no son con notas. No, no me estoy preocupando de las notas por ahora, me estoy preocupando solo de que entendamos los conceptos. Así que, sin copiar, por favor, háganla individualmente. Es solamente para saber qué cosas tenemos que repasar para el examen. ¿Ya? Eso. Eso lo voy a liberar un poquito antes porque no tengo más contenidos que ver por esta clase. ¿Seguro que ninguna duda? ¿Todo bien? Seguro, tío. Ya. Bueno, si les nace alguna duda y están muy interesados, se pueden estudiar poesía estos días, me pueden escribir un correo y se resuelve. ¿Ya? Así que eso, pues nos vemos el martes. Que estén súper bien. Igual usted. Eso. Igual usted, profe. Gracias. Un abrazo, cuídense. La profesora. Bueno, sí, yo les voy a escribir también hoy día seguramente las cosas que me deben, eso sí, no voy a poner notas nuevas, pero si me deben algo hay que ponerse al día durante esta semana o la próxima, ¿ya? Eso, ahí les voy a mandar un correo. Cuídense.